mes de diciembre se cumplirán 600 años de que el rey de Castilla y León, Juan II, concediera a Villarreal el título de ciudad. Hoy vamos a aprovechar que tenemos la compañía del historiador Antonio Martín para que nos cuente cómo fue este origen de nuestra ciudad real, ¿no? Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía. Cuéntanos un poco, porque no es casualidad que estemos aquí, ¿no? No, no lo es. Estamos en el Castillo de Arcos, en Ciudad Real, y es un punto geoestratégico en plena Mancha. Pero claro, eso es ahora, en la Mancha. Es decir, en la época de la Reconquista, en la Edad Media, era un punto geoestratégico más importante por estar en la frontera entre Al-Ándalus, entre los reinos musulmanes y los reinos cristianos. Entonces, la sola posesión de ese castillo, que ahora vemos en ruinas, pero que entonces era una fortaleza de señales y de comunicaciones, garantizaba el control de toda la Mancha y parte de Andalucía, y sobre todo la seguridad por parte del bando que lo controlase de no ser invadido sin enterarse antes. Entonces aquí podemos decir que está el origen de nuestra ciudad, un poco, bueno, un todo. Sí, técnicamente lo es, aunque el origen es el Pozuelo de Don Gil, pero claro, el origen histórico es Alarcos, porque por la posesión de este castillo y muchos siglos antes y milenios del yacimiento íbero, es por lo que se ha peleado, controlado, gestionado por poblar esta tierra. Es decir, pero claro, por circunstancias socioeconómicas y mismamente de la dureza del terreno, en realidad, en el fondo, se pasó de este cerro a la ciudad. ¿No? Pues este castillo es un castillo que está hecho en varias fases. Empezó en la plena Edad Media, sobre el siglo X, y nunca llegó a terminarse como tal. Es decir, hubo varios proyectos, terminarse en el sentido de usarse al 100%, es decir, fue un edificio que se fue implementando, se fue adaptando a las necesidades de cada época. Empezó como un castillo musulmán, es decir, una torre de señales, digámoslo así, fortificada, para poder controlar el triángulo, ya que la capital de la provincia musulmana de La Mancha era la fortaleza de Calatrava la Vieja, en Carrión de Calatrava. Entonces ellos, para comunicarse con Córdoba, que era el califato, la capital de Al-Ándalus, de la España musulmana, necesitaban la triangulación, es decir, torres de señales que emitiesen señales de humo o enviasen emisarios a caballo o halcones o palomas o en la noche fuegos, y necesitaban desde Toledo comunicarse con varias fortalezas. La última, la más cercana a nosotros, sería Carrión de Calatrava, que encima de la capital, y esa, por lo que se llama la técnica de los espejos, con la atalaya, que el nombre ya lo dice, y de la atalaya aquí y de aquí a Caracuel. De Caracuel continuaban hacia Córdoba. Entonces ya fuese con emisarios a caballo, como se ve en algunas películas, o palomas, más bien palomas, halcones, o señales de humo, así se mantenía la comunicación, las órdenes y el control. Es decir, si hay alguien, si hay enemigos, como se puede ver aquí, la visibilidad de kilómetros. Y más arriba aún se ve más, porque claro, se ve ambas vertientes, se ve la Vega del Guadiana y se controla la zona de los Montes de Toledo. Pues Antonio, si te parece y les parece, vamos a conocer más de este castillo que tiene 1000 años. Ahora nos cuentas. Vamos. Antonio, aquí estaría la puerta original del castillo musulmán, ¿no? Sí, efectivamente, Sofía. Se puede ver ahí, donde es una puerta de origen almorávide y en principio, como se ve, es una puerta pequeña porque las técnicas de construcción defensiva musulmana son en recodo, son para pasar, no en fila india, pero sí en grupos pequeños, porque solo hace más defensivo, no son grandes puertas como los castillos cristianos que estamos acostumbrados, y también porque en los castillos o fortalezas cristianas generalmente también se pasaba a caballo y tiene que ser más alto. Esta puerta es pequeñita porque en principio no era una fortaleza, era una torre de vigilancia fortificada con su población, sus servidores, su guarnición. Entonces, claro, después empezó a hacer ya un pequeño centro comercial, se agrandó y entonces se tapió.
Cuando digo un centro comercial me refiero que vendrían algunos comerciantes, no que fuese, no era un carabasar, no era como Calatrava la Vieja, que sí que era un carabasar, es decir, era un mercado lo grande. Pero quiero decir, en el momento en que ya tienen que subir por aquí con burros cargados, con carromatos, ya tienen que tapiar esa puerta y tienen que hacer otra más grande. Y luego ya cuando llega el dominio cristiano sobre esta fortaleza a partir del año 1147, ellos ya por pasar a caballo y sus caballos ser más grandes, más altos, y ellos ir montados a caballo, por el propio peso no se pueden subir y bajar como la caballería que se ve en las películas, caballería ligera norteamericana, sino que ellos tienen que subir y bajar por rampa. Porque llevan 40, 30 kilos de peso de armadura, más lo que pesa el caballo, más lo que pesan ellos. Entonces, claro, no se pueden subir y bajar constantemente. Salen y entran a caballo de la fortaleza. Entonces, ya se ve aquí esta torre pentagonal, que ya es de época cristiana, y porque ellos ya han cubierto esta zona y la han hecho con una rampa, y porque tienen que entrar y salir de esa manera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de hablar de un poco hasta qué momento empezó a derruirse este castillo, esta fortaleza? Esta fortaleza la ordenó abandonar el rey Alfonso X, el sabio de Castilla y León, claro, al fundar Villarreal, es lo que ahora es Ciudad Real. Pero en realidad lo que se llama el desmochado, es decir, el desmonte, el desalmenado, la descomposición como fortaleza fue ya una orden de Isabel la Católica. Después de las guerras dinásticas, bueno, pues por una orden que se dio para todos los territorios que tuviesen fortalezas, era que si no estaban útiles, esas piedras se desmontasen para otra utilidad, y si habían sido de rebeldes, porque fue una guerra civil, pues también, para que no tuvieran donde volver a levantarse en armas contra la corona, ¿no? Pero esto ya estaba abandonado de siglos antes, es decir, de Alfonso X el Sabio. Ya él ordenó que con las piedras de la muralla del Arcos, los edificios del Arcos y propiamente el castillo del Arcos, es decir, toda piedra que pudiera servir para hacer edificaciones en la nueva Villarreal se usase. Entonces, de ahí viene el que no presente, digamos, el aspecto de un castillo clásico a los ojos del público. También hay que decir que la mayoría de castillos que hay han llegado así porque han sido residencias palaciegas, cárceles, cuarteles del ejército, casas cuarteles de la Guardia Civil. Uso, ¿no? Claro, han tenido un uso incluso algunos hasta hace 50 o 60 años. O sea que podríamos tener aquí un parador. Sí, por soñar, sí. Porque quiero decir, de haberse mantenido son más o menos 600 metros cuadrados, sí. En 3 alturas, y el proyecto original, ya hacen los Alfonso, es decir, Alfonso VIII, sobre todo, y ya en menor medida Alfonso X, si hubieran hecho esa residencia palaciega, aunque fuesen pequeñas, pero claro, es que también hay que pensar que ya ellos, sobre todo desde Alfonso X, Alfonso XI, Alfonso XI, a residir ya temporalmente en Villarreal, ya tenía un alcázar. No hace falta. No le hacía falta, claro, un alcázar es la residencia, como ahora la zarzuela es la residencia privada del rey, pero también es donde se convocan cortes con los nobles de las ciudades que son reales, para la redundancia, es decir, que tienen voto en corte, en fin. Entonces, ya para qué necesitaba uno en medio del campo, que ya no era un punto geoestratégico, porque ya la frontera se había trasladado a más allá de, bueno, sí, a Granada, iba a ser más allá de Sevilla, más allá de Jaén, y solo quedaba el reino nazarí, encima el reino nazarí de Granada era ya vasallo de Alfonso X de Castilla y León, pues ya no le hacía falta una fortaleza aquí, era más práctico usar esa propia piedra para hacer una nueva villa y tener como él si quería, un centro comercial en La Mancha. Bueno, La Mancha, en los territorios de la mesa del arzobispado de Toledo, que ¿cómo se llamaba entonces?
en el interior del castillo y todo esto que vemos eran las casas de los habitantes de la guarnición, ¿no? Sí, así es. Esto que ahora veremos con más detenimiento es los restos, claro, la parte baja, los cimientos, diríamos un poco así, los tapiales, de las casas del barrio Almade. Es decir, y luego parte también de la guarnición cristiana que le siguió después de la batalla de las Navas de Tolosa. Es decir, estos son casas, esto de aquí, allí, ahora lo veremos con mantenimiento. Aquello es una torre pentagonal de 3 pisos. Y sí, aquí este es el interior del castillo y ahora veremos que tiene 2 calles. Y aquí, tiene la fachada sur, tiene las torres. Y la puertecita, ¿no? La puertecita, que se puede ver efectivamente ahora desde dentro, se ven los quechaques porque se entraba en recodo. Es decir, es una táctica musulmana de retrasar el avance del enemigo haciéndole que pase en fila india. Eso está bien cuando no hay acumulación, así cuando los atacantes son pocos, efectivamente. Pero si los atacantes son muchos, rebasan, que es lo que aquí no pasó. Pero en otros sitios, en otras fortalezas que se suponía que iban a aguantar mejor los asedios, no funcionó. También ellos hay que decir que las ciudades, es decir, no solo los cuarteles, de Toledo, por ejemplo, es conocido, pues también hacían así los barrios, es decir, mismamente por la propia defensa, no ya militar, sino defensa frente al fuego. Ante un incendio, una calle en recodo funcionará mejor que una calle recta. Pues vamos a subirnos. Como se puede ver, aquí en esta panorámica se ve la importancia geoestratégica de por qué se puso exactamente un castillo, una torre en origen, aquí en lo alto del Cerro del Arco, porque se domina lo que es la Vega del Guadiana, los montes de Toledo, y si se mira al sur, se domina, se controla, se avista las estribaciones de Sierra Morena. Entonces está casi en la mitad del camino entre Toledo y Córdoba. No es una mitad geográfica en cuanto a kilómetros, sino mitad geoestratégica, puesto que es una cadena de castillos que se van comunicando entre ellos. Es decir, esa es la idea. Al ver aquí, allí se puede ver Ciudad Real, que está a 8 kilómetros, una legua, que era lo mínimo que podía andar la gente antiguamente, las famosas leguas, ¿vale? Y esta es la explicación física, es decir, a golpe de vista, de por qué se pone aquí un punto de control. Y luego pasa a ser ya fortaleza y luego por él... Claro, y de control, sí, y de control sobre todo de aquí, porque claro, ahora estamos acostumbrados a vehículos de motor, pero antes la gente iba en burro, a caballo y levantaba polvo. Entonces solo con ver una polvoreda en verano, como es lógico, la gente de aquí ya sabía que eso no era lógico. Porque la gente estaba avisada de cuando había comerciantes, cuando había tropas, la población civil no tenía permiso para moverse de su localidad. Entonces, si tú veías a gente moviéndote, tenías que preguntar a tus superiores quiénes eran, pero más o menos ya se sabía porque se avisaba si iba a haber, digamos, maniobras, movimientos, y los comerciantes llevaban una ruta fija. Entonces, esa es la idea del por qué está aquí este castillo, porque controla el valle, la Vega del Guadiana, y controla gran parte de la Mancha. El castillo, es decir, el más antiguo de la provincia. Sería uno de los más antiguos, sí. No se puede decir categóricamente, puesto que no hay fechas, no tenemos la famosa primera piedra, no hay fechas de un montón de ellos, solo se puede saber por la tipología arquitectónica y por las referencias historiográficas, es decir, que cuando dicen en tal año se visitó, pero sí se sabe por la tipología que esto puede rondar sobre el siglo X, XI, es decir, cercano ya más a los 1000 años.